Primero de Corintios 12:28. Estamos analizando los ministerios. Ya vimos el de apóstoles, el domingo vimos el de profetas. Hoy vamos a ver el de evangelistas, pero no está en este pasaje que vamos a leer. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. No está aquí el ministerio de evangelistas nombrado, pero si vamos a Efesios 4, del 11 al 15, dice, el mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, hasta ahí, pausa. Apóstoles y profetas concuerda con lo que vimos en Corintios, pero no están nombrados los evangelistas, ni los pastores, los maestros sí. Entonces, cuando empezamos a analizar el pasaje de Corintios, vimos que Pablo no está tratando de establecer una jerarquía en los ministerios, puesto que no los está mencionando todos. Y como ya entramos a analizar apóstoles y profetas, pues de una vez nos los echamos todos, ¿no? Seguimos evangelistas y analizamos pastores y maestros. Entonces, la intención, aunque no está en el pasaje de Corintios 12:28, la intención es que analicemos de una vez los ministerios y hablemos sobre el de evangelista según el orden que aparece en Efesios. Y démosle una revisada a detalle a este tema, porque yo la verdad, cuando estudié este tema, ya tiene tiempo, pero me di cuenta de muchas cosas que nunca me habían enseñado en cuanto al evangelismo. Y es más, muchas cosas que yo había leído y nunca las relacioné al evangelismo. Y quizás ustedes, como yo, tenían una idea de lo que el evangelista era, más por lo que veíamos que por lo que la Escritura dice. Entonces, a muchos cristianos les preguntas, ¿qué es un evangelista? Y yo lo he escuchado muchas veces, incluso en personas que vienen y nos visitan por primera vez, hacen este tipo de preguntas. Comentarios como que un evangelista no se congrega, un evangelista se la pasa predicando a Cristo. Y no los ves o nunca ves a un evangelista en la iglesia. Tenemos la idea de que ellos siempre andan en la calle, en los camiones, en las plazas, en muchas partes. Y cuando tú le preguntes, ¿y tú qué? No, pues es que yo soy evangelista. Ok, pero leamos Efesios 4, 11 al 15, para ver una de las funciones del evangelista que no caben en la idea generalizada de lo que un evangelista es. Nuevamente leímos, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Pausa. El evangelista está incluido aquí en cuanto al capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y edificar el cuerpo de Cristo. Ponle que cuando vas y evangelizas y las personas reciben el evangelio y se empiezan a congregar, estás edificando a la iglesia, por así decir. Pero ¿cómo los capacitas? ¿En qué momento el evangelista los capacita para que lleguemos a la estatura del varón perfecto? Y lo que dice el versículo 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Pausa. Y yo pienso que esta es la parte donde más notorio o donde más se nota la falta de un evangelismo bíblico. La certeza en la doctrina, de manera que no seas arrastrado por cualquier doctrina de enseñanza o por las artimañas de los que engañan. Entonces, fíjate cómo el evangelista tiene una parte fundamental en la doctrina, para que no seas zarandeado y para que no caigas en las trampas de los que engañan. Dice el versículo 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, los 5 ministerios aquí mencionados, incluyendo el evangelismo, benefician directamente a la iglesia. El problema es que estamos acostumbrados a pensar que los evangelistas no están en la iglesia, están afuera. Y cuando preguntas, ¿qué hace un evangelista?, típicamente me encuentro este tipo de respuestas.
como ya lo dije, siempre está predicando en las calles. Número 2, es el que organiza campañas, ¿verdad? Y cuando tú le preguntas a un cristiano, mínimo de los que yo era, ¿qué tiene que haber en una campaña evangelística? De entrada, música, ¿verdad? Se llevan todo el equipo de sonido y los instrumentos y se ponen a cantar en la calle. Esto me resulta muy extraño. No digo que en esencia sea algo malo, pero no tiene ningún parámetro de comparación en la Escritura. Nunca nos dice, y Pablo agarró la guitarra y se echó unos coritos y la gente se acercó. No vemos ese tipo de intento de cantarle a la gente para que se acerque a Dios. En sí mismo no es algo malo, ¿verdad? Y no dudo que algunas personas se sientan atraídas por la música. Pero este tipo de ideas, ¿de dónde salieron? ¿A quién se le ocurrió? Y donde yo me congregaba antes era ley. No puede haber campaña evangelística si no hay alabanza. Y tenían la idea extraña de que cuando la alabanza se destruyen fortalezas y se espantan a los demonios. Entonces a mí me enseñaron que primero tenías que poner alabanzas para que los demonios se fueran y la gente pudiera reaccionar al mensaje. ¿De dónde se lo sacaron? ¿Quién sabe? Otra cosa es que los evangelistas no se congregan porque predican el evangelio. Y me han dicho, Hernán, se pierde tiempo cuando te congregas. Si realmente quieres serle útil a Dios, vete a las calles. No pierdas tiempo ahí encerrado. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Para qué se reúnen aquí a la iglesia? Lo que hacen aquí en cuatro paredes no sirve. Hay que salir. Allá está la pobreza. Hay que ir con los pobres, con los drogadictos, con las prostitutas. No pierdas el tiempo aquí encerrado. Y se llaman evangelistas estas personas. La idea de ellos, como en su tiempo lo llegué a comprender yo, es que te formas el concepto de evangelista o de un ministerio en base a lo que ves que otros hacen, que son autonombrados evangelistas o pastores, etcétera, ¿verdad? Pregúntale a un cristiano, ¿qué hace un pastor? Pues cuida las ovejas. Quizás es fácil, pero en cuestión doctrinal, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? Si esa es la analogía, aunque más adelante vamos a hablar de los pastores, un pastor también se encarga de alejar a los lobos, apedrear a los lobos o agarrarlos a palazos, no literalmente, ¿verdad? Pero un pastor, además de cuidar las ovejas, tiene que alimentarlas. Entonces, un pastor normalmente es considerado buen pastor por lo mucho que acaricia a sus ovejas, que las apapacha, pero las está matando de hambre, o las tiene rodeadas de lobos porque no sabe ahuyentar a los lobos que se acercan. Entonces, como no lo vemos normalmente en una congregación, o en el caso de los evangelistas, son seres extraños que siempre están hable en las calles y nunca les da vergüenza nada, es difícil identificarnos con uno de ellos. Pero hoy en día, creo yo, y espero que estés de acuerdo conmigo, si no, espero que al final de este tema estemos de acuerdo, en que estamos sufriendo graves consecuencias por un evangelismo deficiente. La mayoría de las iglesias cristianas están completamente ignorantes de la Escritura, no se apegan a la Escritura, su estructura ni siquiera es bíblica, nombran a cualquiera en los ministerios sin tomar en cuenta los dones y muchísimas otras cosas mal hechas que vienen a ser culpa directa de los evangelistas. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido o les ha importado poco la tarea bíblica de un evangelista. No por lo que yo veo que hacen, sino porque lo que la Biblia define que deben de hacer. Entonces, el mismo Pablo nos decía que cuando los ministerios funcionan correctamente, ayudas a que la gente no caiga en las artimañas de gente que pretende engañarte. Así que, haciendo énfasis en esa parte, quiero que hagamos una comparación entre lo que sucede con el evangelismo y lo que se supone que debe estar sucediendo para que no caigamos en este tipo de engaños. Para empezar, analicemos bíblicamente la palabra evangelista. Es el griego eugelistes, que se traduce como portador de buenas nuevas. Esta viene de eugelizó, que se traduce como anunciar buenas nuevas, pero está compuesta por dos palabras, eu y agelos o ágelos. Eu es bueno o correcto y ágelos es ángel o mensajero. En una traducción válida sería un evangelista es un ángel bueno o un ángel con un buen mensaje. Pero si ponemos la palabra ángel como que se espiritualiza, ¿verdad? Entonces ponemos el mensajero de un buen mensaje. ¿Qué determina que el mensaje de ese mensajero sea bueno? ¿En base a qué lo comparamos? Aquí es donde se pone difícil la situación porque
hay muchos cristianos que piensan que cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, ¿verdad? Lo importante es lo que yo entiendo y yo te respeto. Así que como no hay una verdad absoluta, no hay una interpretación válida y correcta, cualquiera puede interpretar lo que quiere y entonces a la hora de determinar si el mensaje de un mensajero es bueno o malo, no tienen con qué compararlo. ¿Me explico? Pero si tomamos que las Escrituras tienen un propósito y un mensaje específico de parte de Dios, entonces la podemos usar como una herramienta para comparar lo que el mensajero dice contra lo que la Biblia dice y determinamos si es bueno o es malo al compararlo con la doctrina bíblica. De hecho, vamos a ver que Pablo hace énfasis en que un evangelista tiene que tener sana doctrina. Si la doctrina de este evangelista no es sana, tiene que ser desechado y cuestionaríamos su evangelio en el sentido de considerarlo como válido o genuino. Entonces, la Biblia nos da, o quiero que analicemos hoy dos ejemplos en cuanto a evangelistas, que es el caso de Felipe, que es el primero que ya analizamos, y uno que vamos a analizar más adelante, que es el caso de Timoteo. Primero recordamos entonces que un evangelista sirve, incluido con los otros ministerios, para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Es decir, si tenemos un evangelismo deficiente, la gente no va a estar capacitada correctamente para trabajar para Dios. Número 2, edifica el cuerpo de Cristo. ¿Y se acuerdan que analicemos el domingo la palabra edificar? Es construir o mejorar. Le trae beneficios al cuerpo de Cristo. Tercero, te ayuda a permanecer en una doctrina correcta cuando dice que ya no seremos como niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Entonces, a la luz de estos tres características importantes de un evangelista, veamos lo que hizo Felipe y lo que hizo Timoteo para usarlo como ejemplo y como referencia. Primer caso, el de Felipe, Hechos 8, 26 al 30. Ya analizamos esto cuando analizamos el libro de los Hechos, así que seguramente ya lo entiendes, ya lo comprendes y ya lo analizaste, pero para efectos del tema y de los que nos escuchan por primera vez, volvamos a considerarlo. Dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Pausa. ¿A quién se le ocurrió salir a evangelizar en esta ocasión? No al evangelista, sino al Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios quien le dice: ponte a caminar, toma este camino. Y vemos cómo las cosas van embonando. En el mismo camino va un etíope eunuco que, a pesar de ser gentil, está tratando de entender la palabra de Dios y está leyendo las Escrituras. Así que mientras lee el profeta Isaías, Dios ya sincronizó a Felipe para que caigan o resultan en el mismo camino. Versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Pausa. Nuevamente vemos que es el Espíritu Santo quien tiene control de Felipe. Y la intención de evangelizar, ¿de quién es? ¿Del evangelista o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Eso es muy interesante que lo entendamos. Luego dice, versículo 30, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Así que, ¿cómo es que Felipe empieza su plática o cómo es que empieza a evangelizar? Le dijo que es pecador, que tiene que renunciar a su vida mundana, que es un idólatra. No, hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Esto debemos de considerarlo cuando leemos Colosenses 4 del 5 al 6. Yo creo que es algo que podemos fácilmente olvidar, pero que es de suma importancia que siempre lo tengamos presente. Dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. No cada momento, ¿verdad? Cada momento oportuno. Eso significa que esperamos la oportunidad para hablar del Evangelio, no de que tienes que estar hostigándolos a la primera oportunidad que tengas. ¿Me explico?
Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Entonces, ¿cómo este pasaje encaja con lo que está haciendo Felipe? Se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y está diciéndole, estás mal, tienes que creer en Jesús, eres un pecador. No, se presenta el momento oportuno, pero ese momento oportuno fue orquestado por Dios. Dios le dijo a Felipe, ponte en camino, y luego le dice, acércate a ese carro. Justo en el momento en que el eunuco está leyendo el profeta Isaías, y justo en el momento en que lee una parte que no comprende. Así que ese momento oportuno, porque te lo digo por experiencia, a veces tenemos o podemos tener una carga cuando decimos, oye, estoy entre puros no cristianos, ¿debería hablarles del Evangelio o no? ¿Debo de meter el tema o buscar cómo saco la oportunidad o espero el momento oportuno? ¿Qué tal si no los vuelvo a ver? ¿Qué tal si se me van y no les dije el Evangelio? Y a eso les llamo yo los cristianos kamikazes, que tienen una oportunidad con alguien no converso y se avientan como si fuera el último día del mundo, como si en el siguiente hora va a venir Cristo. Y quieren decirle todo y regañarlo, todo lo que puedan regañarlo y asustarlo y convencerlo, todo lo que puedan, con tal de que hagan una oración de fe, ¿verdad? Y si hicieron esa oración de fe, se van contentos, orgullosos, seguros que hay una fiesta en el cielo. Pero nada de eso tiene fundamento bíblico. ¿Qué es lo que hace que el momento oportuno se presente si consideramos que Dios ha definido un día y una hora para que todos lo conozcan? Es Dios quien define el momento oportuno. Nuestra tarea es estar preparados. Así que quiero que veas cómo la evangelización del etíope no fue decisión del evangelista, ni estrategia del evangelista, ni siquiera fue intención del Felipe el evangelista. Es Dios quien mueve a Felipe para aprovechar un momento oportuno en un camino de algo que podría ser totalmente inesperado. Así que regresémonos a Hechos 8, 34, 39. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y luego nos brincamos unos pasajes y dice el 34, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Entonces, así como el Espíritu Santo lo llevó para hablar con el etíope, puso el momento oportuno. Fíjate que la tierra, por así decirlo, la tierra en el corazón del etíope estaba lista para recibir el mensaje, ¿verdad? No era simplemente un gentil desinteresado. No era alguien que iba a gusto en el camino y le, oye, ¿quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador? Esa no es la situación que se está presentando. Dios está orquestando el evento entero y el etíope estaba listo para que su duda fuera aclarada. Así que en este caso en particular vemos cómo es Dios quien tiene todo controlado y el evangelista simplemente es el medio que Dios usa para evangelizar. Pero aprovechando un pasaje bíblico cuya interpretación era difícil, el evangelista se lo explica y al explicar ese pasaje anuncia el evangelio. Así que un evangelista tiene que tener conocimiento profundo de las Escrituras. No puede simplemente saber ciertas cosas y dices, bueno, pues yo hago mi parte. Está bien que hagas tu parte, pero no estás apegándote al modelo bíblico. Quiero que veamos más cosas en cuanto a esto, porque es muy común, como también hemos visto en el caso del propio Felipe, que antes, a los que él había evangelizado, bueno, leamos primero el versículo 40 del capítulo 8. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Sabemos después que los apóstoles se enteraron que se habían convertido algunos y los mandaron a ver qué estaba pasando. Y les dicen, oye, ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y dicen, no, nada más sabemos el bautismo de Juan, porque no se los habían enseñado, ¿verdad? Si Felipe los evangelizó, ¿por qué no se los enseñó? También el caso del etíope. Felipe habló con el etíope, en ese momento particular no le pudo haber enseñado todas las cosas que se requieren, le instruyó sobre el bautismo,
que es uno de los mandatos que Jesús dijo, id y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy resumiendo los dos pasajes que hablan de eso. Así que Felipe se enfocó en hablarles sobre el Evangelio y sobre el bautismo, cosas básicas, pero ya no tuvo Felipe la oportunidad de enseñarle nada más, ¿verdad? El Espíritu Santo se lo llevó y se fue evangelizando por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Luego, vamos a Hechos 21, 8 al 9, porque Felipe simplemente fue usado para predicar lo más básico, solamente lo más básico. Luego, Hechos 21, 8 al 9. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Entonces, desde Hechos 8 a Hechos 21 pasaron varios años. Hechos 8 nos dice que Felipe predicó hasta llegar a Cesarea. Y varios años después vemos que Felipe se quedó en Cesarea. Y muy probablemente fue ahí donde se casó. Tenía 4 hijas que profetizaban. Entonces, ¿los evangelistas siempre tienen que andar en las ciudades predicando? No, aquí está la prueba de Felipe. Es posible que Dios te mande a ciertos lugares, pero también no hay ningún problema en que te quedes en una misma ciudad y ahí funciones como evangelista, como el caso de Felipe. Se estableció en Cesarea y en todos esos años vimos que siguió en Cesarea. Así que no es un requisito indispensable que Dios te tenga que mandar a otros lugares, ¿verdad? No es necesario que Dios te mande a otros lugares. Si Él quiere mandarte, lo va a hacer. Pero ni siquiera el apóstol Pablo se la pasó viajando siempre. Viajaba y luego regresaba y se establecía en un lugar, ya sea en alguna de las iglesias que fundó o en el lugar como Antioquía, de donde había salido. Entonces, el caso de Felipe es uno de los 2 casos que vamos a analizar hoy y que se enfoca solamente en hablar lo básico. Pero al interpretar a Isaías, supo predicar el Evangelio, lo que nos hace ver que necesitas comprender mínimo en lo más básico cómo el Viejo Testamento habla de Jesús, como Jesús le dijo a los fariseos, las Escrituras hablan de mí. Si estudiaran las Escrituras sabrían quién soy yo. Así que lamentablemente muchos, en mi experiencia, se enfocan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sin el Viejo Testamento es imposible que demostremos que Jesús es el Mesías, porque el Nuevo Testamento está basado en el Viejo Testamento. Yo sé que para estos tiempos no había Nuevo Testamento, ¿verdad? No estaba en ninguna de las cartas ni en ninguno de los evangelios. Pero partir del Viejo Testamento nos enseña o nos ayuda a demostrar que Jesús es aquel de quien el Antiguo Testamento habla. Así que la base para el Evangelio, en el caso de Felipe, es el Viejo Testamento. ¿Me explico? Así que no lo dejes a un lado. No pienses que por llamarle Viejo Testamento significa que ya no sirve, ¿verdad? Tenemos que entender en el Viejo Testamento quién es Jesús. Luego vayamos al segundo caso, que es Timoteo, que es un caso completamente diferente. Primero, dice, 2 Timoteo 4:5, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Así que esto nos deja ver que el ministerio principal de Timoteo era ser evangelista. Y Pablo, siendo apóstol, también era evangelista. Así que lo que Timoteo aprendió, lo aprendió de Pablo, porque Timoteo normalmente viajó a todos lados con Pablo. Entonces, con este pasaje dejamos establecido que Timoteo era un evangelista. Entonces, si analizamos lo que Pablo le pedía a Timoteo, podemos entender lo que se requería en un evangelista. Tenemos sus cartas, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo. Vamos a leer ciertos pasajes nada más donde nos dan información, porque nos profundizaremos en las 2 cartas cuando lleguemos allá. Primero vamos a 1 Timoteo 1, 3 al 4. Quiero que veas las funciones de Timoteo que son distintas a las que Felipe hacía. Dice, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Entonces, ¿cuál es una de las tareas de un evangelista basado en este pasaje? ¿Cómo lo resumirías? Corregir la doctrina.
¿verdad? A los supuestos maestros tiene que ordenarles que dejen de enseñar doctrinas falsas. Pero si el evangelista nomás evangeliza, ¿por qué Pablo le encarga que corrija la doctrina? ¿Cuál es la función de un evangelista en la congregación entonces? Y quisiera que te imaginaras esta situación. Imagínate que Dios te manda a un lugar que está lejos de tu casa, no a otra ciudad. Estamos en San Nicolás, imagínate que te manda a Santa Catarina. Ok, llegas allá, te invitaron a un evento, lo que sea, saben que eres cristiano, surgen dudas, preguntas, la gente está interesada y te dicen, síguenos enseñando. ¿Qué haces? ¿Vas hasta allá para enseñarles? ¿O les dices, no, busca una congregación ahí que te enseñe? En nuestro contexto, ¿qué tan peligroso es decirle, busca una congregación? Es mandarlo al infierno, ¿verdad? Está muy grave, gravísimo. No le puedes decir, búscate una congregación, porque lo más probable es que llegue una de la prosperidad, del triunfalismo, del humanismo, hay tantas cosas que hay desviadas y se llaman iglesias cristianas. Así que no te puedes dar el lujo de decirle, búscate una iglesia. Si realmente te interesa la cosa de Dios, vas a decir, está bien, voy hasta allá y les voy a enseñar lo que la Biblia dice. Ok, ahora imagínate que se juntan más personas, 10, 15, 20 personas. 20 personas ya son más de las que en algunos de los viajes de Pablo respondieron al mensaje de él. Y luego te dicen, pues vamos a empezar una congregación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, no, pues necesitas que alguien venga y se haga cargo de eso, o tú lo haces. Si en el caso de Pablo llegaba a Éfeso, no existe nada, nadie conoce el Evangelio, y tenía que encomendar o tenía que establecer ancianos y diáconos, capacitar a los profetas, a todos los que tenían un don, a los maestros, tenía que capacitarlos a todos. ¿Quién se encargaba de capacitar a todos? El evangelista. ¿Me explico? ¿Por qué él? Porque él es el que está ahí, el que Dios usó y el que sabe más que todos los que están ahí. Así que los cristianos le llaman misionero, ¿verdad? Es un misionero. Bueno, hay dos opciones. O Dios lo mandó especialmente encomendado como apóstol, o simplemente es un evangelista. Pero el concepto misionero no está en la Biblia como tal, ¿verdad? No es algo aislado. Un misionero, como lo entendemos, alguien que se va a otra ciudad y empieza una congregación, es lo que un evangelista hacía en términos bíblicos. Así que, ¿quién era el encargado de echar los fundamentos en una congregación nueva? El evangelista. Y aquí es donde se vuelve crítico el dominio o el entendimiento de las escrituras de un evangelista. Porque si empieza a hacer un grupito y ya les habló del evangelio, ¿ahora qué les va a enseñar? Va a tener que seguir avanzando en la doctrina básica. ¿Qué tal si no la entiende? Si no la sabe o si no la estudió. ¿Qué clase de iglesia va a ser formada ahí? Una iglesia deforme, ¿verdad? Si tú crees que el evangelista solamente anuncia la buena nueva, estamos muy equivocados. Tiene una responsabilidad muy grande en ciertos casos. Ya vimos el caso de Felipe, donde fue usado para compartir lo básico y el Espíritu se lo llevó. Vemos el caso de Timoteo, que está dejado ahí específicamente con una tarea. Así que el conocimiento de las Escrituras de un evangelista no puede ser básico, tiene que ser profundo, para poder corregir las doctrinas erróneas que algunos supuestos maestros enseñan. Entonces, veamos otra cosa. Segunda de Timoteo 2:2, que viene relativo a eso. Una vez que, imagínate, le hablaste a un grupo de personas, las personas están creciendo en el conocimiento de Dios, de las Escrituras, tienes que empezar a darle una estructura bíblica, tienes que nombrar ancianos, capacitar diáconos, capacitar maestros, enseñarles desde lo básico. Según de Timoteo 2:2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nuevamente, una tarea del evangelista en un caso particular donde tiene que iniciar una congregación. Primero, lo que en el caso de Timoteo, la enseñanza de Pablo tiene que encomendarla a creyentes dignos de confianza. ¿Cómo determinas que alguien es digno de confianza? Desde el término bíblico, pues tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo
y que su testimonio lo deja en evidencia. ¿Me explico? Una persona que claramente tiene los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, tiene dones también. Entonces, no se trata de que, pues bueno, mira, pues tú eres esto y tú eres lo otro y tú vas a predicar y tú vas a cantar. ¿Qué se requiere para empezar una iglesia cristiana en nuestros tiempos? Un lugarcito, ¿verdad? Alguien que toque la guitarra y cante, mínimo, y el que predica. Si tienes esas tres cosas, empiezas una iglesia sin problemas, ¿verdad? Pero bíblicamente, ¿qué se requiere? Primero, el que lo está empezando tiene que haber sido movido por Dios, y si Él es el que va a empezar una iglesia, tiene que tener profunda experiencia y conocimiento en la sana doctrina bíblica. Número 2, tiene que encomendar eso a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Así que no nada más digno de confianza, sino capacitado para enseñar. Y entonces lo nombras como anciano o como diácono o lo pones a trabajar en uno de sus dones. ¿Qué pasa si no haces caso a esto? Y pones a tu primo, a tu compadre que pues ya tiene tiempo en las cosas de Dios, al vecino que se ve como que sí ha leído, y pones al que se te da tu gana. ¿Qué está empezando a crecer en ese lugar? No es una iglesia de Jesús, es un monstruo deforme que no se apega a la enseñanza bíblica. Por eso es muy común encontrar que cuando se levantan ese tipo de iglesias sin bases bíblicas, por personas que son neófitas o que no entienden la Escritura, ves cada barbaridad en la congregación. Y lo peor es que la gente nueva que genuinamente busca a Dios, la hacen tropezar gravemente con las cosas que les enseñan. Entonces, no es simplemente de que vamos a empezar una iglesia. No, necesitas primero asegurar que tú tienes los requisitos. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si tú los tienes, entonces te encargas de transmitirlo a creyentes dignos de confianza. Entonces, podemos ver que si no haces un énfasis en detectar a los que son de confianza y en transmitirles correctamente la Biblia y que tengan la capacidad para enseñar, vamos a crear no cristianos, sino cristinos. Otro pasaje, 2 Timoteo 2:15. Responsabilidad de un evangelista, también de un maestro, también de un pastor. Bueno, aplica para todos los ministerios. Pero en el caso de Timoteo dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, este pasaje nos deja ver que sí hay una interpretación, ¿verdad? La interpretación correcta. Y que esa idea de que cada quien la puede interpretar como quiere, simplemente no se apega a la Escritura. Entonces, cualquier evangelista como Timoteo tiene que tener en sí mismo la consigna y la motivación por hacer su mejor esfuerzo por interpretar correctamente la Escritura. No que diga, pues mira, esto es lo que yo creo y espero que le sea de bendición. Dices, no, ¿cómo que lo que yo creo y espero que te sea de bendición? Dime, hice mi mejor esfuerzo, me puedo equivocar, pero hice todo mi esfuerzo, puse todo mi empeño en transmitirte las cosas fielmente de acuerdo a lo que se escribió originalmente. Entonces, aunque te equivoques, que es posible, todos nos podemos equivocar, sabes que es un error humano, no una negligencia de que no te importa y no le das prioridad ni importancia a lo que la Escritura enseña. Entonces, el esfuerzo por interpretar correctamente tiene que ser algo muy marcado en el evangelista. Luego vamos a 2 Timoteo 4, 1 al 5. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Pausa. ¿Cómo conciliamos el sea o no sea oportuno con lo que leímos en Colosenses de que esperes el momento oportuno? ¿A cuál de los dos le hacemos caso? Predico la palabra, persisto en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima. ¿Está hablando de hablar con los que no tienen a Cristo o con los creyentes? Colosenses nos dice literalmente, con los que no tienen a Cristo tenemos que esperar el momento oportuno. Pero en la congregación, entre los creyentes, ¿tenemos que esperar el momento oportuno? No.
Esa tienes que hacerla siempre, siempre, siempre. Así que no hay un conflicto entre esos dos pasajes. El enfoque es distinto, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchos que se llaman evangelistas que usan este pasaje para decir, a mí me vale, yo te voy a hablar del evangelio siempre, aunque no sea el momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto, no sé, no digo que no funcione, pero yo he visto funerales donde la gente está realmente sufriendo, dolidas por la pérdida, y no sale el que quiere ser el evangelista, ¿verdad? En mi percepción personal, a veces es bien inoportuno que un hombre empiece a decir, no, yo tengo tantos años en el evangelio, y la gente idólatra y pecadora se va del infierno, y se ponen a tratar de evangelizar en un momento en el que la gente no le interesa saber de eso, ¿verdad? También he visto que en las bodas, espero que no sea tu caso, pero se van a casar y antes de casarse, primero el mensaje evangelístico y quieren pescar a los familiares no creyentes. Digo, no sé qué tan oportuno sea eso, pero a mí me suena un tanto inadecuado. Ya queda tu criterio en esa parte. Pero ¿por qué el énfasis de siempre, cualquier oportunidad, tener que aventarles el evangelio en la cara y decirles que están mal? Es algo errado. Tenemos que esperar el momento oportuno. Pero si nos reunimos entre los creyentes, sea oportuno o inoportuno, vamos a analizar lo que la Biblia enseña. ¿Me explico? Luego dice, versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Por eso no está hablando de los que no tienen a Cristo, está hablando de los que se congregan en la iglesia. Dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, creo yo que la tarea del evangelista es pesada en cuanto a la responsabilidad que tienes, y que aunque en algunos casos te toque simplemente hablar de Cristo y ya no vuelvas a ver la persona, vemos que en el caso de Timoteo, lo más probable, creo yo, en nuestro contexto, no es que nomás le hables y lo dejes ir, sino que busques dar un seguimiento, porque lamentablemente yo lo he visto en muchas ocasiones. Hay gente que me pregunta sobre cosas de Dios, le doy la Biblia y dicen, ah, sí, también hay otros que me están enseñando de la Biblia. ¿Y qué te han enseñado? No, pues que Cristo ya pagó por todas mis enfermedades, así que ya no voy a estar enfermo. Que toda mi familia se va a salvar porque pues que será salvo tú y toda tu casa. Y empiezan a decir muchas cosas y es muy difícil, o para mí fue muy difícil, ¿cómo le explicas a esta persona que lo que le están enseñando es incorrecto cuando no tiene ningún punto de comparación y cuando se siente feliz de lo que le están enseñando? Cuando tú le digas, es que te están enseñando mal, ¿cómo crees que voy a reaccionar? Es algo difícil, ¿verdad? No sé si te ha tocado esa situación. Y yo hice el esfuerzo, pues mira, pues léele bien. El contexto, considéralo, no leas un solo pasaje, y por más esfuerzo que hice, pues no. La persona siguió en su congregación, donde la desviaron completamente y ya se apartó de la iglesia. Sabemos que Dios tiene control de todo, ¿verdad? Pero me ha tocado ver cómo gente que genuinamente se acerca, la desvían de lo que buscaba, porque le enseñan pura doctrina de hombres, que no funciona, que es lo peor, ¿verdad? No funciona. Y se van decepcionados de la congregación. Entonces, analizando nuestra situación actual, que hay iglesias cristianas casi en cada esquina, ¿verdad? ¿Cómo juzgarías o calificarías el trabajo de los evangelistas? ¿Qué tan bien están desempeñando su rol bíblico? ¿Qué tanto se han apegado a la doctrina? Cuando dice el versículo 3 que ya no soportarán la sana doctrina, quisiera que viéramos que la palabra sana es hugiano, que se traduce como puro, sin corrupción, sano o saludable. Entonces, ¿cómo entendemos que una doctrina es sana doctrina? Porque es pura en cuanto a qué es lo que los apóstoles enseñaron. Y lo que los apóstoles enseñaron es lo que Jesús les encomendó. Así que la palabra sana doctrina hace referencia a apegarse fielmente a lo que la Escritura dice. ¿Qué tan sana es la doctrina que escuchas que se evangeliza? Está completamente distorsionada. Por eso yo decía al principio,
que sufrimos la consecuencia de los falsos evangelistas, de los que no están listos, no están preparados o no les importa. Porque cada congregación que te topas que se autodenomina cristiana fracasa en muchos de los aspectos bíblicos que deberían de tener, ¿verdad? No se corrige la falsa enseñanza, se ponen jerarquías que no existen en la Biblia, se nombran a personas incapaces, incompetentes o que no tienen los dones a desempeñar cosas que no van a poder soportar porque no tienen el don de Dios para hacerlo. Y sobre todo, una profunda ignorancia bíblica. Pero eso, más que simplemente decir, esos están mal, nos pone una responsabilidad enorme, ¿no? No nos podemos dar el lujo de tomarnos a la ligera la evangelización. O pensar, bueno, pues yo nomás le hablo y búsquete una iglesia. No. Más responsabilidad tenemos en asegurarnos que las personas avancen en el conocimiento bíblico. Y poner todo nuestro esfuerzo, humanamente hablando, en interpretar correctamente, ¿verdad? En elegir a hombres y mujeres confiables, que estén capacitados para enseñar a otros, que es otra responsabilidad que cae sobre nosotros. En hacer todo lo posible por permanecer fieles al mensaje e interpretarlo correctamente. Pero sabemos que a pesar de todo ese esfuerzo, es la gracia y la misericordia de Dios la que nos sostiene. Así que no podemos simplemente decir, bueno, pues que Dios los bendiga o que Dios me envíe al lugar correcto. Tenemos una responsabilidad clara, grave y profunda de hacer todo nuestro esfuerzo por permanecer fieles. Y confiar y esperar que su gracia y su misericordia nos sostenga. En lugar de ponernos a pelear con los falsos evangelistas o tratar de descalificarlos, ¿qué deberíamos estar haciendo? Exponer el mensaje y compararlo. Al que le guste y al que no, ya es cuestión de Dios, ¿verdad? Pero no podemos simplemente decir, bueno, este es el mensaje correcto y yo no me meto en lo que los demás dicen, porque no les das la capacidad, no les das la oportunidad de hacer una comparación directa. ¿Me explico? Si comparamos lo que el mensaje bíblico dice contra lo que otros dicen, no estamos hablando mal de los falsos, ¿verdad? Estamos haciendo nuestro trabajo de exponer las falsas doctrinas. Tengamos cuidado en no cometer el error que Dios le reclamó a su pueblo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No podemos permitir que lo malo que hacen se siga llamando bueno. Tenemos que dejar en evidencia que su doctrina está errónea, está equivocada. No es necesario las acusaciones personales. Dios da el entendimiento a cada persona que nos escuche para poder reaccionar al mensaje verdadero. Pero no podemos dejar de lado la comparación. ¿Me explico? Cada oportunidad que tengamos para hablar con cristianos, esperemos el momento oportuno, porque parece que, bueno, aquí te pregunto yo, ¿te encuentras con un cristiano de la prosperidad? ¿Le hablas como cristiano o como gentil? ¿Como el que tiene a Cristo o como que no lo tiene? ¿Cómo crees? Porque decíamos que para los creyentes es, sea o no oportuno el momento, enséñales. Entonces, con los que se dicen cristianos, ¿tenemos que tirarles en cuanto los veamos? ¿O cuentan como no creyentes? ¿Qué opinas? ¿Qué trato es el que merecen de nuestra parte? ¿De creyente o de no creyente? De no creyente. ¿Sí entiendes por qué? Porque el Dios en el que ellos creen no es el Dios de la Biblia. Así de simple. Se sabrán cosas de la Biblia, pero no es el evangelio bíblico el que recibieron. Así que por eso necesitamos el momento oportuno. Pero si estamos entre nosotros, que tenemos el mismo estudio y la misma doctrina, aquí no es necesario, oye, pues mira, te voy a hablar de un pasaje, pero a lo mejor te incomoda. Me vale. Tenemos la responsabilidad de decirte, te incomode o no, la verdad bíblica, porque tú ya sabes. ¿Me explico? Porque la palabra de Dios nos redarguye. Y si no te la digo, aunque te moleste, estoy haciéndolo mal. Pero no le hagas eso al no creyente, ¿verdad? O al cristiano. Porque él no tiene la capacidad de discernir lo que le estás diciendo y no te va a entender nada. Tienes que irte a lo más básico, como si fuera un no creyente, para que pueda reaccionar al Evangelio de Jesucristo, para que se pueda convertir a Dios, porque muchos de los cristianos de ahora ni siquiera son convertidos, ¿verdad? No tienen las marcas del nuevo nacimiento. Así que por eso los tratamos como si fueran no creyentes. Esperemos el momento oportuno, pero no lo desaproveches. Si tratamos de agradarle a todo mundo, nos vamos a
encontrar separados del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Lamentablemente no son los no creyentes los que se ofenden ahorita. Los que más se ofenden son los que se llaman creyentes y se ofenden porque les hablas de la Biblia, porque contradice su enseñanza. ¿De dónde recibieron su enseñanza? Si nos vamos al inicio del asunto, de un falso evangelista. ¿Me explico? Alguien que no les dio el fundamento correcto, alguien que no eligió a las personas correctas, alguien que no se mantuvo fiel a la Escritura y crean todo el problema que vemos ahora en el cristianismo actual. Entonces, nuestra responsabilidad es permanecer fieles. Y sabemos que evangelista puede ser cualquiera, ¿verdad? Dar una buena noticia, ganaron los Rayados. Quien haya dado la noticia a un grupo de personas que lo esperaba era un evangelista. Evangelista puede ser cualquiera. Evangelista de Dios tiene que apegarse a la Escritura. ¿Me explico? Si un evangelista te habla de la Biblia, pero no está interpretada correctamente, no en un pasaje, en su mensaje completo, no aplica como evangelista de Dios. Evangelista sí, pero no de Cristo. Así que enfoquémonos en ser cristianos en este aspecto y entre los que han sido llamados para evangelistas, que aunque todos debemos evangelizar, vemos el caso de Felipe y el caso de Timoteo, donde Dios particularmente los usa en esa área. Todos tenemos el deber de evangelizar, pero algunos de nosotros Dios les va a poner un énfasis especial en esa área. Así como Felipe te va a llevar de un lado a otro, te va a poner personas en el camino que vas a tener que, esperando el momento oportuno, hablarles del Evangelio bíblico. Y necesitamos muchos de esos, ¿estamos de acuerdo? Muchos. Necesitamos bastantes evangelistas bíblicos que cuando hagan sus campañas, pues de perdido enseñen las cosas bien, ¿verdad? Si quieren llevar música, pues que la lleven, pero que enseñen el Evangelio de Cristo. Y cada oportunidad que tengas que hablar, que tengas para hablar, aún así te vayas a meter en problemas, no desaproveches el momento que se presenta, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vimos en el caso de Timoteo que, además de ser evangelista, tenía funciones de maestro, ¿verdad? Y cuando vimos los apóstoles, vimos que también eran evangelistas y que también eran profetas y que también eran maestros. Cuando analizamos a los profetas, también vimos que cuentan como maestros. Así que vemos que los ministerios normalmente están revueltos, ¿verdad? Pero los estamos analizando de forma individual. ¿Cuáles tienes tú? Seguramente no tienes nada más uno, sino la mezcla de algunos. Y esos determinan en qué te vas a poner a trabajar principalmente. Un evangelista puede ser un apóstol, ¿verdad? Pero no todo evangelista es apóstol. Un profeta puede ser también evangelista, pero no todos los profetas son evangelistas. Así que el hecho de que tengas varios, como quiera, hay un énfasis particular en uno de estos, en el cual Dios te va a usar particularmente. Pero no trates simplemente de decir, bueno, si soy evangelista, nomás soy eso. No, necesitas los demás también. Así que mientras más tengamos, obviamente, no lo dice propiamente la Escritura, pero no creo que alguno de nosotros vaya a tener los 5. Jesús tuvo los 5 ministerios. La totalidad de las funciones que Dios puede hacer estaban en Jesús. Entre nosotros, pues repartidas algunas, otras no, nos ayudan a tener una interdependencia entre nosotros, ¿verdad? Quien sea profeta de Dios, pero no tiene muchas habilidades para ser maestro, se va a beneficiar de los maestros que le capaciten como ser profeta, ¿verdad? Y los maestros se van a beneficiar de los profetas cuando nos hablen de parte de Dios. Así que en todos seguimos necesitándonos, y Dios es sabio cuando no le entrega a todos los ministerios, ¿verdad? Cuando los reparte, porque nos obliga, aunque se oye feo, nos obliga a trabajar en equipo para cumplir la misión que se nos encomendó. Así que oremos para pedir eso. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros entre nosotros, que primero sean capacitados, que demuestren ser dignos de confianza y que se pongan a jalar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, sabemos que seguimos, a pesar de tantos años que han pasado desde que le encomendaste a los apóstoles, nosotros como iglesia seguimos teniendo la necesidad de ser edificados, de ser capacitados, para que no seamos arrastrados por ningún viento de doctrina. Así que como seguimos teniendo esa necesidad, sabemos que tú eres fiel
y pondrás entre nosotros los ministerios que se requieren para avanzar en la obra que nos has encomendado. Levanta a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que tú les des la capacidad de ser probados y hallados dignos de confianza, que las capacidades que tú les has dado las reciban, puedan pasarlas a otros, pero primero hayan sido capacitados correctamente por hombres fieles a tu palabra. Señor, concédenos que cada oportunidad que nos des para anunciar el buen mensaje de parte tuya, que podamos permanecer fieles, no importa cuánta presión o cuánta emoción sintamos en el momento. Enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Cada que hay una persona a quien tú quieres que le hable, sabemos que lo vas a hacer, pero úsanos y danos la capacidad de ver lo que estás haciendo. Quizás en muchos casos nos ocultes el plan que tienes y simplemente nos guías, pero queremos pedirte en tu misericordia que en la medida de lo que tú permitas podamos estar conscientes de las cosas que haces en nosotros. No queremos simplemente encontrarnos haciendo tu voluntad, sino que nos concedas ver cómo nos vas guiando poco a poco hasta que hicimos lo que tú querías que hiciéramos. Señor, así como guiaste a Felipe, guíanos a nosotros. Así como usaste a Timoteo para corregir deficiencias doctrinales y en la congregación, úsanos a nosotros. Enséñanos a los que nos hayas dado entre nosotros el ministerio de evangelista, el don de ser evangelista. Concédenos usarlo de acuerdo a nuestra fe, es decir, para que siempre tú seas exaltado en medio de todo lo que hagamos y seamos hallados como obreros fieles. Envíanos donde está la necesidad, Señor. Haz lo que quieres de nuestras vidas para que podamos cumplir con tu propósito y tu voluntad en esta ciudad. De antemano te damos gracias. Amén.